Médicos de Reddit, ¿qué pregunta médica les hizo un amigo y desearían no haber escuchado nunca? Tengo una historia al revés. Le pregunté a mi amigo médico sobre la resonancia magnética de mi cerebro. Me la hice para investigar por qué mi voz estaba tan afectada. Y siendo un nerd, miré mi escaneo cuando llegué a casa. Le envié un mensaje de texto a mi amigo y le pregunté qué es lo blanco y borroso en una resonancia cerebral. Así que se ofreció a revisar los archivos, se los envié. Su respuesta fue tan profesional y reveladora. Me diagnosticaron cáncer de cerebro un mes después. Esto fue hace aproximadamente 3 años, mi cáncer fue eliminado y aún estoy estable. Mi voz no estaba relacionada y probablemente era un efecto secundario de COVID. Aún pienso en el hecho de que mi amigo probablemente supo lo que pasaba con mi cerebro ese día. Debió ser difícil. Déjame comenzar diciendo que esto fue hace casi 20 años y no era una persona médica. Pero en ese momento estaba comenzando mis clases para obtener mi certificación de asistente de enfermería EENA. En ese momento, mi abuelo estaba siendo tratado por cáncer de pulmón y le pregunté a uno de mis maestros qué significaba la metástasis en el hígado, que fue como descubrí que mi abuelo no iba a vencer el cáncer. A su crédito, cuando el maestro se dio cuenta de por qué le estaba preguntando sobre eso, fue extremadamente amable, pero fue obvio que ambos estábamos bastante afectados en ese momento. Aproximadamente 3 meses después, mi abuelo falleció pacíficamente en casa, con su familia presente. Aunque fue muy difícil de escuchar en ese momento, estoy agradecido porque ese maestro me dijera la verdad, ya que me permitió aprovechar el tiempo que me quedaba con mi abuelo. No soy doctora, sino una enfermera de anestesia retirada. ¿La peor pregunta? Mi mamá preguntando si iba a estar bien. Después de que encontraron un melanoma del tamaño de una moneda de 2 en su espalda, la maldita cosa mostraba dendritas cuando finalmente fue al doctor. La tomografía por emisión de positrones que le hicieron unas semanas después se iluminó como un árbol de Navidad. Debido a unos medicamentos en prueba, logró sobrevivir más de 2 años, lo cual es un milagro por sí mismo. Pero al final, el cáncer ganó. ¿La segunda peor? La gente preguntando cuál fue el caso más horrible que vi en el quirófano. Realmente no es algo de lo que quieras hablar o que quieras recordar. Normalmente respondo. Son los niños los que más duelen, y es realmente cierto. No soy doctor, pero tuve una de las conversaciones más difíciles de mi vida con mi desde a primo, que tenía 13 años en ese momento. Nació con riñones subdesarrollados y fue diagnosticado con insuficiencia renal crónica cuando tenía 2 meses. Los médicos predijeron que podría vivir con medicamentos solo hasta los 5 años. Duró hasta los 13, y tuvo que comenzar la diálisis entonces. Su madre nunca fue solidaria. Simplemente se cerraba, y el resto de la familia hacía su trabajo. Nunca olvidaré cuando lo visité en el hospital el día que dijeron que su único tratamiento ahora es la diálisis o un trasplante de riñón. Me preguntó qué era la diálisis y se lo expliqué. Fui muy cuidadosa con las palabras y cuando expliqué me preguntó, ¿eso significa que tengo que hacerlo toda mi vida? No quería mentirle, pero al mismo tiempo no quería angustiar a un niño de 13 años que ya no tiene padre. Tiene una madre muy distante y que su única oportunidad de vivir es estar conectado a una máquina 3 veces a la semana. Le dije que eso duraría solo hasta que le dieran un riñón sano. Y esperaba que fuera pronto porque los niños tienen prioridad en estas situaciones. No importa qué, tiene nuestro amor y apoyo para superar eso. Me preguntó quién le daría el riñón. Su madre tenía miedo de entrar a cirugía y no quería hacerlo. Otros o no eran compatibles o no estaban en buena salud para hacerlo. Eso significaba que estaba en una lista. No tuve el corazón para explicarle cómo funciona esa parte, así que inventé una historia en la que a veces hay personas dispuestas a ayudar a otras donando sus riñones a quienes los necesitan, sin la parte de morir. Nunca olvidaré cuánto lloré frente al hospital, pero nunca lo dejé verme preocupado. Tenía mucha confianza en mí porque nunca le mentí. Solo creé historias que excluían las partes horribles de todo esto. Su madre nunca le dio ese tipo de apoyo. Hasta un punto que cada vez que el personal médico me veía allí, siempre me dejaban entrar. Incluso cuando solo pasaba a llevarle ropa limpia o algo, siempre me invitaban a entrar a verlo. Los doctores y enfermeras aquí saben mejor que yo cuán inestable era su madre, Edith. Olvidé agregar que estaba triste y lloró por no querer aceptar el riñón de nadie porque no quería que alguien renunciara a su riñón para darle uno a él. Era un niño tan empático. Lamentablemente, falleció 3 años después debido a complicaciones con la cirugía de trasplante. Tuvimos muchas conversaciones difíciles durante todo ese tiempo, y su pérdida es una de las más duras en mi vida.
Especialmente porque yo era más como una madre para él que una prima. La diferencia de edad entre nosotros es solo 13 años. No soy médico, pero estaba en proceso de pruebas y ecografía por una masa grande en mi tiroide. Tuve mi ecografía en mi cumpleaños y observé la pantalla mientras tomaban imágenes. Pude ver una diferencia muy clara en los tejidos. Regresé a casa y busqué imágenes de ecografías de cáncer de tiroides. Se veía exactamente igual. Me enviaron a una biopsia con aguja para confirmar después de la ecografía. Cuando finalmente me llamaron con la noticia de cáncer 2 semanas después, ya lo sabía. Me quitaron la tiroides. Ahora estoy libre de cáncer desde hace casi 4 años. No soy médico ni tampoco un paciente con una historia. Pero me gusta contar la historia de mi abuelo Earl porque me parece tan loca. Estuvo en el ejército durante un buen tiempo, vio combate, pero no estoy seguro de dónde. Como la mayoría de los veteranos, rara vez hablaba de eso. De todos modos, cuando se retiró del servicio militar, después de conocer a mi abuela, tuvo un accidente automovilístico muy grave. No sabía ni pensaba que algo estaba mal, no parecía mostrar ningún efecto secundario del choque. Fue con los médicos y no notaron nada importante. A lo largo de los años comenzó a volverse discapacitado. Sus dedos empezaron a bloquearse y no tenía el control total sobre ellos. Algunas cosas comenzaron a entumecerse. Le dolía el cuello todo el tiempo y no tenía idea de por qué. No podía acostarse en una cama. Tenía que dormir en su silla reclinable. Era algo serio. Finalmente, mi abuela lo convenció para que fuera al hospital. Ya sabes cómo somos los hombres con nuestro orgullo y admitir que estamos heridos por alguna razón, y los médicos hicieron sus estudios. Estaban absolutamente desconcertados por lo que encontraron. Aparentemente, cuando mi abuelo tuvo ese accidente automovilístico, se rompió el maldito cuello, y cuando fue a ver a los médicos por primera vez, de alguna manera lo pasaron por alto. Vivió con un cuello roto y luego mal regenerado durante más de 8 años. Para cuando se dieron cuenta, había daños permanentes en su cuello, músculos y nervios, así que nunca recuperó el control total de sus manos y aún tenía dolor en el cuello. Sin embargo, eso no lo detuvo. Todavía estaba en el garaje trabajando la madera, haciendo estos hermosos coches de madera. Hizo 1 para su esposa, 3 para cada una de sus hijas y 8 para sus nietos. Le encantaba trabajar y le encantaba ver béisbol. Específicamente a los indios o a los rojos, ya que somos de Ohio. Falleció en 2013 y pienso en esta historia a menudo. Solo por lo salvaje que es y lo duro que fue ese anciano por soportar todo lo que soportó a lo largo de su vida. También uso esta historia para asegurarme de no tener nunca un ego o orgullo tan grande y que, si pienso que algo está mal, debo ir al hospital. No tiene sentido poner en peligro la poca vida que tenemos, y es mejor que nos revisen si algo parece raro. Recuperándome de un intento de acabar con mi existencia fallido, intento número 2 después de haber tomado una botella completa de hidrocodona mezclada con cerveza. Consecuencias en mis riñones y hígado como resultado. Después de contarle al doctor por qué lo hice, vi el dolor en sus ojos y en los de las 2 enfermeras. Recuerdo cómo suspiró pesadamente antes de hablar con mi familia fuera de la habitación. Solo podía imaginar lo que estaba pensando, pero le agradezco por ser muy profesional. Recuerdo que mi hermana mayor le preguntó directamente al doctor por qué intentaría acabar con su vida. Hubo una larga pausa y luego el doctor simplemente, con empatía, explicó lo que yo le había contado a ella y a mi hermano mayor. No soy doctor, sino paramédico, y creo que esto encaja bien. Mis papás me llamaron porque mi papá estaba mareado. Estaba acostado y revisaron su presión arterial y estaba bien. Estaba haciendo las preguntas que normalmente haría y le pedí que se sentara para medir la presión arterial de nuevo y estaba baja. Hice algunas preguntas más y, finalmente, mi papá suelta que tomó Viagra y que empezó justo después de que ellos fueron íntimos. Resulta que su nueva medicación para la presión arterial y la medicación para la ansiedad que ha estado tomando según lo necesite. Las tomó ese día y nunca había tomado ambas medicaciones el mismo día. Ambas afectan la presión arterial y la combinación fue probablemente la causa de los problemas de presión. Me alegra haber podido ayudar antes de que se pusiera a caminar y se desmayara o tomara ambas de nuevo en otra ocasión. Pero podría haber vivido toda mi vida sin ese conocimiento. No soy médico, pero soy terapeuta respiratorio. Durante una de las olas de COVID, la mamá de una de nuestras técnicas de laboratorio fue admitida y estaba en un BiPAP por COVID. Una noche, mientras ambos trabajábamos, ella me preguntó cómo estaba su mamá. Le dije que no quería decírselo porque no iba a mentirle. Ella me insistió en que quería saberlo.
Todos los pacientes que he tenido con configuraciones tan altas en el BiPAP no han logrado salir adelante. Eso no significa que no vamos a seguir intentando, pero quiero ser realista contigo. Ella comenzó a llorar. Había perdido a su abuela una semana antes, así que esto fue bastante difícil. Hasta ese momento, al parecer, nadie había sido lo suficientemente honesto para decirle cuán seria era la situación de su mamá. Paciente aquí. En uno de mis peores momentos de la vida. Me obsesioné con ver videos en YouTube sobre personas que viven con enfermedades y VIH, y empecé a pensar que quizás yo también tenía VIH, principalmente porque estaba cansado todo el tiempo. Fui a mi médico de cabecera y le pregunté, ¿cómo sabes si tienes VIH? Ella se sorprendió por un segundo, como si estuviera recordando cada interacción que habíamos tenido, luego, con calma, me dijo, si crees que hay una posibilidad, hagamos una prueba. No tengo VIH, tengo ansiedad. Un amigo de mi entonces novio me preguntó un día, ¿cómo sabes si tienes sífilis? Completamente de la nada. Le pregunté por qué estaba interesado en eso, y dijo que solo tenía curiosidad. Claro, Bert, claro, todos tenemos curiosidad, pero si crees que necesitas saber si tienes sífilis, las probabilidades son altas de que has estado participando en comportamientos que aumentan el riesgo de sífilis y deberías revisarte tú y tu área íntima. Fue al médico. Tenía sífilis. Conseguí que el amigo doctor de mi papá revisara mis partes íntimas en busca de cáncer cuando tenía 14 años y encontró un bulto. Él realmente dijo, deja que el perro vea al conejo cuando me bajé los pantalones. Y eso me hizo reír, así que fue bueno. Resulta que muchos chicos simplemente tienen bultos en los pelotas. Y también que los doctores realmente no se preocupan si eres el hijo del amigo. Ellos solo ven el caso, lo cual fue bastante interesante. Su hija estaba interesada en mí y era amiga de mi hermana y todo lo que pensaba de regreso a casa era, él le va a contar sobre mi situación ahora. Hombre, qué tonto era. El paciente. Mi esposa tenía una mancha nublada en una resonancia magnética del cerebro. Nos dijeron que probablemente es un astrocitoma tumor cerebral. Mi mejor amigo es radiólogo, así que hablé con él al respecto. Me explicó que hay 4 grados. El grado 1 es más común en niños. Los grados 2 y 3 están distribuidos de manera aleatoria en la población. Luego dice que el grado 4 es para viejos blancos y que si lo tienes, ya está todo hecho. Nos reímos porque mi esposa no es una vieja blanca. Así que probablemente tiene grado 2 o 3 que son tratables con cirugía y quimioterapia. Aproximadamente una semana después recibimos los resultados de la biopsia. Mi esposa tenía un glioblastoma multiforme de grado 4, cuya expectativa de vida promedio es de alrededor de 18 meses. Era el tipo que se repara rápidamente por la quimioterapia. Mi esposa sobrevivió casi 18 meses y luego falleció. Estoy seguro de que mi amigo lamenta la manera tan despreocupada en que describió los posibles resultados. Pero la charla sin tapujos es un poco así como nos comunicamos él y yo, así que no afectó nuestra relación. No soy un médico propiamente dicho, pero soy un médico de combate retirado y me han hecho un par de preguntas extrañas. En una fiesta de Navidad para una organización benéfica con la que trabajaba mi ex, comencé a charlar con el fundador de la organización. Naturalmente, llegamos a la conversación de, oh, ¿tú eres la pareja de X? ¿No estás en el ámbito educativo tampoco? Oh, genial, si no te importa, podrías echar un vistazo a algo por mí. Se había resbalado en las escaleras hace unos días y tenía un poco de dolor en la parte superior del brazo. No estaba seguro de que valiera la pena ir al médico. Decidí echarle un vistazo porque, ¿por qué no? Soy flexible. Reddit, su húmero estaba roto. A mitad de camino, por la sensación, atravesaba el hueso por completo. No estaba desplazado, pero crujía un poco cuando movía el brazo. Esa fue una explicación divertida. No soy médico, pero ya que la gente está contando historias. Mi abuela, una antigua enfermera, me pidió que la llevara a su cita médica, que involucraba una radiografía de tórax de rutina. En ese momento, yo era enfermero trabajando en radiología. Conocía al técnico en la oficina y pude ver su radiografía inmediatamente después de que se tomó. Tenía una masa enorme en el pecho y un derrame pleural. Cómo no presentaba síntomas era un misterio para mí. Debo haber tenido una expresión en mi rostro porque ella dijo, tengo cáncer, ¿verdad? Falleció menos de un mes después. No soy doctora, pero fui enfermera. Una amiga me pidió que fuera a curar una herida de su madre. Era un día festivo, lo que significaba que muchos servicios médicos estaban cerrados. Eché un vistazo y de inmediato pude darme cuenta de que esta mujer debería estar tomando un par de medicamentos muy importantes. Algunas condiciones crónicas son obvias para el ojo entrenado.
Le pregunté si los estaba tomando, y ella respondió con una despreocupación evidente que había negociado con su médico para solo tomar los medicamentos de manera ocasional. Esto era, claramente, una mentira descarada. Mi amiga estaba atónita, no tenía idea de que su madre no estaba cumpliendo con sus medicamentos, lo que llevó a una conversación muy cargada emocionalmente sobre cómo asegurar su salud si ella no podía o no quería cuidar de sí misma. Terminé recomendando una evaluación geriátrica, porque legalmente no estoy permitida para diagnosticar, pero había mucho más en juego que solo una herida en la pierna. Mi mamá me llamó hace unas semanas para decirme que mi tío favorito había sido diagnosticado con leucemia. Ella fue informada por mi tía y con razón sintió que sería insensible preguntarle en ese momento cuál era el pronóstico. Así que me preguntó cuál era el pronóstico. Digamos que no es nada bueno. Y yo vivo fuera del estado, terminando mi formación en un horario realmente ocupado, no sé cuándo o si realmente podré verlo, le dije a mi mamá. Bueno, realmente depende de sus biomarcadores y del tratamiento específico, de los cuales no estoy seguro. Fui intencionadamente vago porque, incluso si tuviera un mejor entendimiento, puedo hacer algunas conjeturas, sigue siendo, en el mejor de los casos, solo estadísticas que pueden o no aplicarse a él. Hace 10 años, le dijeron a mi papá que le quedaban de 3 a 5 años y falleció 4 meses después. No quería hacerle eso a mi mamá otra vez. Soy paramédico, y mi hermana me llamó cuando el personal se comunicó con ella, ya que mi abuela no estaba bien y pensaban que debía ir al hospital. Mi hermana preguntó si creía que necesitaba una ambulancia. Todo lo que le dijeron fue que la saturación de oxígeno de abuela estaba al 70%, lo cual es muy malo. Logré recomendar con calma la ambulancia, diciéndole a mi hermana que sería más fácil. Luego recibí una actualización del hospital que decía que la habían trasladado a un cuarto de receso para más tratamiento. Luché muy duro nuevamente por no perder la calma. Logré evitar corregirla y decirle que el término es RESUS, que es una abreviatura de reanimación. Sorprendentemente, mi abuela tenía una neumonía terrible, pero salió adelante y ahora está fantástica. No sé sobre desear que no lo hubiera hecho porque estaba feliz de estar allí para mi amiga. Pero yo era técnico en emergencias médicas y también trabajé en hospitales y eventualmente en cosas de técnica médica especializada. Una amiga mía recibió los resultados de su laboratorio en MyChart tarde en la noche y no pudo hablar con su médico hasta la mañana. Tuve que explicarle, a mis 23 años, que tenía diabetes tipo 2. No eran buenas noticias y además era durante COVID, así que eso fue aún todo aterrador para ella. Cuando mi suegro tuvo cáncer y la familia me enviaba sus tomografías computarizadas, análisis de laboratorio y cualquier cosa para que les dijera qué significaba todo. Absolutamente no, especialmente en situaciones tan horribles como esa. Hablé sinceramente con mi esposo porque él está acostumbrado a personas médicas directas, pero le hice no transmitir información a su familia. Necesitaban hablar con así que tipo de atención médica para cualquier información. Toda mi familia es del ámbito médico. Representamos múltiples especialidades y líneas de práctica. Nuestras conversaciones, he llegado a entender, son bastante diferentes de las conversaciones típicas de la cena. Cuando se trata de cualquier problema médico, tendemos a ser directos. Soy el único miembro de la familia de mi esposo que es médico. No le daré a nadie de su familia opiniones sobre nada porque no quiero que se vuelvan o se enojen con el mensajero. Habiendo trabajado en varias áreas de alto estrés, he visto a las familias de los pacientes volcarse contra la única persona con conocimientos médicos en sus propias familias. La única vez que tuve información para alguien más fue cuando mi esposo tenía un tío en el hospital debido a una enfermedad temporal aunque grave. Su mamá y tías estaban tan felices de que su hermano estuviera mejor y hubiera tenido una cirugía exitosa. Todos fuimos a visitarlo. En el camino de regreso, dijeron lo bien que se veía y se volvieron a preguntarme qué pensaba yo. Yo era joven y solté. Lo transferirán a la unidad de cuidados intensivos para mañana. Se ve horrible. Tenía razón. Se deterioró y fue transferido a las 10 de la noche. Permaneció allí una semana más antes de ser trasladado y realmente mejorar. Su mamá se impresionó y me agradeció por la advertencia. Las otras tías estaban enojadas porque no pude detener lo que estaba sucediendo si lo sabía. Anterior clínico, Australia. Estaba en el supermercado local, fuera de servicio, comprando algunos víveres en la sección refrigerada. Veo a un paciente que me agradaba de la clínica acercándose. Mi corazón se hunde al saber lo que viene de inmediato.
Él levanta su camisa, revelando una gran barriga peluda y un bulto rojo aproximadamente del tamaño de una pelota de golf con 2 protuberancias amarillentas y supurantes como de colmillos. ¿Es esto algo de qué preocuparse? Le dije que necesitaba presentarse en el hospital de inmediato. Su esposa dijo, no irá. Así que hice que su esposa lo llevara a un asiento mientras yo recogía mi bolso del auto. Mientras estaba sentado y relativamente tranquilo, vi su presión arterial. 202/171, así que sí, llamé a una ambulancia de inmediato. Al día siguiente, como dictan las reglas, tuve que revisar su expediente y registrar una nota. Nunca supe exactamente qué lo picó, solo que resultó en una mala reacción e infección. Soy partera y estaba enseñando una clase sobre paternidad en la preparatoria acerca del trabajo de parto y el nacimiento. Una de las estudiantes dijo, mi tía dijo que después de tener a su bebé, sus intestinos se cayeron. ¿Eso es posible? Todas las chicas de 15 años la miraron con horror y yo dudé tratando de no enseñar un parto temeroso. Jaja, y dije que tal vez podríamos conversar después de clase. Fue una gran conversación sobre el prolapso.